Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves 10 de abril vamos a continuar con esta hermosa serie que hace feliz a una mujer. Y en este día el Espíritu Santo te dará otra llave para que tú puedas activar esa plenitud que está disponible para tu casa, para tu vida, para tu familia. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en este día. Dios nos va a hablar acerca de cómo la mujer puede encontrar esa plenitud que está en el cielo para tu vida. Cómo tú puedes descubrir a través de la palabra de Dios ese misterio para la mujer, esa voluntad perfecta para la mujer, para que tú puedas caminar en ella. Y esto nos va a explicar el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Lo vamos a hacer a través del versículo número 1 en adelante. Vamos a leer una palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Así que mi amada, esté atenta de lo que Dios le va a hablar, de lo que Dios le va a impartir, de lo que Dios va a hacer a través de la palabra. Recuerde que la palabra en sí misma carga poder, carga revelación. En sí misma la palabra a través de la luz del Espíritu Santo te muestra lo que nunca pudiste ver y te hace entender lo que nunca pudiste entender. Y dice la palabra del Señor así en Lucas 5, capítulo 5, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Era un tiempo de avivamiento, era un tiempo donde la gente estaba expectante, o sea, la gente se agolpaba a Jesucristo para oír su palabra. Esto es maravilloso, entonces había una atmósfera de gloria, una atmósfera de fe en el lugar. Y dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiéndose descendido de ellas, lavaban sus redes. Acá tú puedes ver un grupo de personas que estaban ajenos a esto que estaba sucediendo. Estaban ajenos a lo que estaba pasando. Ellos estaban lavando sus redes, es decir, estaban terminando una jornada laboral intensa en el mar toda la noche. Y por otro lado, paralelamente, en el mismo lugar, en la misma playa, estaba Jesucristo enseñando a la multitud. Y dice la palabra que la gente se agolpaba a él, lo apretaban para oír la palabra del Señor. Y paralelamente estaba esta gente con dos barcas lavando sus redes. Es decir, estaban preocupados del trabajo, de poder terminar ese día como corresponde. Estaban enfocados en eso. Y dice la palabra del Señor que el Señor vio dos barcas, que Él las vio, que Él estaba atento a lo que pasaba a su alrededor. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ahí la palabra en griego, usted la sabe, bar endeble, era de la bar endeble. Esa barca le pertenecía a la bar endeble. Ese era el nombre que tenía Simón, que después fue llamado Pedro, ¿no? Esa barca le pertenecía a Simón, que en ese momento era una bar endeble, una persona que se dejaba llevar por lo que le sucedía, una persona inestable, una persona con un carácter débil. Le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo me imagino a Pedro diciendo: estoy súper agotado, trabajé toda la noche con este equipo que tengo, con esta pyme que tengo, con este socio que tengo, con Juan, con Jacobo, con mi padre, con el padre de Jacobo. Estamos limpiando las redes y resulta que viene Jesús y me pide que vuelva a entrar al mar. Pero qué lindo, porque Pedro se da cuenta de que el que se lo estaba pidiendo era alguien especial, porque no cualquiera se acercaba a Pedro y le decía: Pedro, ¿me prestas la barca? Te aseguro que si era otra persona, Pedro le iba a decir que no. Y cuando terminó de hablar, es decir, Jesucristo enseñó una palabra, impartió una enseñanza, le dijo a Simón: boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, hasta ahí Simón reconocía al Señor como un maestro, como alguien, como un rabí, como alguien que enseñaba la palabra de Dios. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Recuerden que esas redes ya estaban limpias. ¿Sabe lo que es limpiar las redes? Usted si nunca fue a un lugar de pescadores, es un trabajo muy arduo porque la red saca algas, saca resto de peces, saca escombro. Entonces es largo el trabajo. Entonces yo imagino a Pedro por dentro diciendo, voy a tener que volver a lavar las redes, pero él no se esperaba lo que Dios estaba por hacer con su vida y con los de su empresa. Él lo sé y lo imaginaba. Entonces dice el versículo número 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, la red que tanto limpió resultó que se le terminó rompiendo. Pero esa es otra prédica, mi amada. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros. Ahí la palabra compañeros en el griego es a los socios, porque tenían una sociedad de pescadería, ¿no? Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, más encima se les hundía la herramienta de trabajo. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, acá la escritura ya le cambia el nombre a Simón. Ya no es solamente var endeble. Había pasado la primera prueba. Él ya había pasado la prueba de la obediencia, de morir y decir, bueno, lavé las redes, no pesqué nada, pero bueno, me parece que este Jesús, cuando da una instrucción, me parece que hay que hacerle caso, porque es el Señor, pero hasta ahí Pedro no sabía quién tenía delante. Era el maestro, era un maestro que mucha gente le seguía. Entonces, él pasa esa prueba, boga mar adentro, y ahí pasa su nombre a ser Simón Pedro. Es decir, var endeble extracto de roca, una transición. Pasó a un proceso en su vida. Dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Ahí hay otra revelación, porque pasa de ser un maestro, él era Simón, que se le había revelado el maestro, pero resulta que ahora era Simón Pedro, que se le había revelado el Curios, el Señor. Entonces, porque soy hombre pecador, y reconoce su esencia y reconoce la necesidad de tener a un Salvador, reconoce la necesidad de su naturaleza caída. Él reconoce que él era un pecador, nadie se lo revela. Él solo se da cuenta y después más adelante dice la palabra que se lo había revelado el Padre. Es decir, ahí pasó algo poderoso. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y acá donde yo me quiero quedar en el versículo 10, porque la verdad que esta palabra, Lucas 5, uno puede sacar tantas enseñanzas, pero yo me voy a enfocar en la llave que Dios te quiere dar para tu vida en esta mañana. Versículo 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, esa era la sociedad. Compañeros, vuelve a repetir la palabra socios, que eran compañeros, que eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo meditaba en la palabra del Señor estos días y meditaba en por qué la gente no logra esa plenitud o esa felicidad. Es como que siempre la gente está buscando ese momento que te haga feliz o ese cumplimiento que te haga feliz o esas circunstancias que te lleve a esa felicidad prometida. Y cuando uno va a la palabra del Señor, el Señor nos habla del gozo. Yo cuando te digo cuál es la llave para que la mujer sea feliz, yo me refiero al gozo que está en tu espíritu, a eso que no se puede fabricar con una instancia, con un momento, que no se puede fabricar con personas, sino que
es algo milagroso que viene del cielo y Dios lo pone en tu espíritu. Entonces, cuando yo observo a las personas o cuando yo tengo contacto con la gente, yo hablo mucho con la gente, a mí me gusta hablar con las personas, escucharlas, y yo puedo notar que una de las cosas que entristece a una persona y que verdaderamente la amarga, porque esa es la palabra que el Espíritu Santo me decía, hay gente que está amargada, por más que tenga todo, yo no estoy hablando de casa, de auto, estoy hablando de que tú puedes tener todo, literalmente todo, económicamente, una familia constituida como corresponde, tú puedes estar bien socialmente, económicamente, laboralmente, sentimentalmente, pero aún así esa persona sentir una disconformidad en su vida, sentir que algo le falta. Y no estoy hablando de que te falta Cristo, porque si tú no tienes a Cristo no tienes nada, literalmente no tienes nada. Estoy hablando de la gente que sí tiene al Señor, que tuvo un encuentro con la persona de Jesucristo, fue salva, entró al reino de los cielos, pero aún así hay una disconformidad en su vida, en su día a día. Es como que la rutina, lo diario, lo cotidiano, no logran llenar. Entonces Dios me hablaba acerca del propósito. ¿Por qué mucha gente vive amargada, vive sin sueños? Es porque no hay una meta establecida en sus vidas. Cuando no hay un horizonte, cuando no hay un arco donde tirar una flecha, cuando no hay una meta que alcanzar, esa persona se convierte en alguien amargado, en alguien triste, porque esa persona fue creada para hacer algo. Esa persona fue creada con un propósito, esa persona fue creada con un plan divino, esa persona fue creada con cualidades únicas para poder cumplir eso por el cual la persona fue creada. Entonces, esa falta de revelación del propósito, esa falta de identidad en el reino, es lo que provoca que tú puedas estar triste y tú puedas estar amargada y no puedas estar en la plena voluntad de Dios. Ahora, entonces, pastora, cuando se cumple yo voy a ser feliz, no, porque ahí donde está el error, en el proceso también hay plenitud. Acá tú puedes ver a un Simón. Simón estaba completamente ajeno a lo que pasaba con Jesucristo. Él estaba ajeno, porque piensa que el Señor estaba predicando la palabra en una playa, estaban ocurriendo milagros, estaba cayendo el cielo a la tierra, se estaba manifestando el poder de Dios y paralelamente estaba Simón limpiando unas redes. O sea, él estaba completamente ajeno a lo que pasaba. Y hay mucha gente que está así, que uno va caminando por la vida cristiana, uno va viendo milagros, uno va recibiendo revelación, uno va recibiendo más comunión con el Padre, uno va recibiendo tanto del cielo y paralelamente hay gente que está ajena a esta realidad y que no lo puede experimentar. Entonces, Pedro estaba así, pero lo hermoso de que muestra esta palabra, que Pedro no tenía una revelación de su propósito. Por eso cuando el versículo 10 y 11 le dice, desde ahora serás pescador de hombres, ahí es donde Jesucristo le revela a Pedro su verdadero propósito en esta vida. No es que lo saca del contexto en el que está o lo manda a otro país, sino que ahí mismo, en esa misma playa, en ese mismo lugar, Dios le habla su mismo lenguaje, le dice, vas a ser pescador, sí, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Y ahí es donde Pedro tiene una revelación divina y dice que lo deja todo y le sigue. O sea, él no pensó ni siquiera dos veces que esto no venía de Dios o será que Dios me quiere usar. Él no entró en esa confusión diabólica que pone el enemigo para poder frenar tu propósito, sino que él dijo, me encontré con el maestro. Entonces ahí está el proceso, ¿no? Me encontré con el maestro. Yo era Simón. Cuando el Señor me da una instrucción y yo la obedezco, a pesar de que no creía, a pesar de que no quería, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que tenía razones técnicas para saber que a esta hora los peces no salen, que a esta hora no hay nada que hacer, porque le dice, Señor, mirá que hemos trabajado toda la noche, mirá que yo me esforcé por poder estar en plenitud, por poder
pescar esos peces. Mirá, Señor, que yo hice todo humanamente. Entonces ahí es donde mete la mano el Señor y dice, bueno, tú hiciste todo humanamente, ahora yo voy a hacer todo divinamente. Y ahí es donde Pedro se da cuenta quién tiene enfrente. Entonces dice, la verdad que yo estaba engañado, porque él estaba creyendo que su propósito era ser pescador, que su propósito era tener una pyme, que el plan de vida para él y para su casa, recuerden que Pedro era casado, tenía una suegra, él tenía una familia, tenía una casa, él tenía casa propia. Habla la escritura de que a él le iba bien. Él no era cualquier pescador, él tenía una sociedad, él tenía 2 barcas, él tenía redes, él tenía un lugar donde ir a pescar. Entonces, Pedro se da cuenta que el plan que él venía caminando, que sobre su vida que venía caminando, no era lo que verdaderamente le daba plenitud, ni le daba felicidad, ni le daba gozo. Porque él dice la palabra que al instante, es decir, no hubo una gota de duda. Se le llenó su espíritu de convicción, se le llenó su mente de convicción, como la mujer del manto. O sea, ella estaba enfocada en la meta porque ella quería la sanidad, porque sabía que de Cristo iba a salir poder. Entonces, es un patrón que se repite. Entonces, Dios me decía, cuando el Espíritu Santo me hablaba hoy a la mañana y me decía, cuando la gente no entiende su propósito, cuando la mujer no le fue revelado su plan divino, es ahí donde la persona cae en el caminar por el desierto. Esa persona se convierte en una persona errante en cuanto a los propósitos divinos, porque no logra concretar, no logra arrebatar eso que tiene el cielo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro hizo una cosa maravillosa. Pedro obedeció y a Pedro se le reveló quién era el que lo estaba llamando. Cuando tú entiendes quién es el que te está diciendo, ven y sígueme. Cuando tú entiendes quién es el que te está diciendo, deja esta situación, muere a esto y ven y obedéceme. Cuando tú lo entiendes, cuando se te revela, Pedro no entendía todo, ¿eh? Pedro no es que entendía quién era verdaderamente, pero él fue caminando en el proceso, es lo que te quiero hablar, porque a veces la gente quiere ver eso terminado y ahí va a ser feliz. No, porque en el proceso también hay algo maravilloso, que vas conociendo al Señor. En ese proceso Él se convierte de Simón, pasa por una progresión de Simón Pedro y termina siendo finalmente Pedro. Porque hubo un proceso, hubo un trabajo de Dios en su vida, en su interior. Y ahí donde Pedro logra esa plenitud, donde Pedro logra después pararse en Hechos 2 y provocar el derramamiento del Espíritu Santo. Él provoca y separa y explica a la multitud, a los 3.000 y después a los 5.000, quién era el Señor. Pero para llegar a ser ese Pedro, para llegar a ser ese hombre que cuando caminaba la gente tenía tanta fe en lo que cargaba Pedro, que ponía a la gente debajo de la sombra de Pedro, capaz Pedro ni se enteraba que su sombra sanaba. Capaz que ni se enteraba, porque no es que Pedro pasaba, era la gente que tenía tanta fe en lo que cargaba Pedro, que ponían a los enfermos bajo la sombra de Pedro y la sombra de Pedro sanaba. Pero ¿cómo llega a ser ese Pedro que la sombra de Pedro sanaba? Por un proceso que él tuvo que atravesar con el Señor y con un proceso de decisiones que él tuvo que elegir. Y él eligió el reino, él eligió la palabra, él eligió el precio que significa seguir a Jesucristo. Entonces hay gente que está caminando en tristeza, en amargura. Usted puede engañar a la gente, usted puede engañar a sus familiares, que está todo bien, que usted es una mujer feliz, pero al Espíritu Santo usted no lo puede engañar. Al Señor uno no lo puede engañar, Él conoce todo. Por algo el Señor eligió la barca de Simón, porque Dios sabía lo que podía provocar en Pedro el reino de los cielos. El Señor lo vio, Él dice que vio 2 barcas, pero eligió la de Simón, eligió el de la vara endeble, eligió al débil, eligió al arrebatado, eligió al que se enoja con facilidad. No eligió a Juan. Claro que a Juan lo eligió después, pero en ese momento Jesucristo vio a Simón,
al vara endeble, al débil, al que no tenía fuerza, aunque él pensaba que era el fuerte, que era el- era el que no se le podía, que ninguna batalla lo hacía poder caer. Eso es lo que él pensaba, Pedro de sí mismo. Pero cuando tiene frente al Rey de los cielos, al que creó cielo y tierra, el que tiene en su mano las llaves del Hades y del infierno, y lo tiene enfrente y le dice, Pedro, boga mar adentro, esa sola palabra, yo te aseguro que atravesó el espíritu de Pedro, lo atravesó. Y cuando Pedro ve, a mí me llama la atención que Pedro tenía tantas ganas de pescar, ¿no? Porque la verdad que lo que pescaron esos hombres en un par de horas fue tremendo. Fue una venta que, imagínese su emprendimiento, mi amada, que usted venda lo que no vende en un año, lo vende en un día. Y cuando usted lo vendió en un día, resulta que lo deja todo y se va con el Señor. Entonces ahí tú te das cuenta que Pedro entendió todo en un día. Lo entendió, se le reveló. Dijo, no, yo verdaderamente estaba haciendo lo que yo quería, pero verdaderamente yo no estaba haciendo lo que necesitaba. Entonces Jesucristo viene a revelarte en esta mañana lo que tú necesitas para que tú entres al estado de plenitud. Cuando la gente hace lo que verdaderamente fue creada para hacer, yo te aseguro, mi amada, que no va a haber tristeza en tu corazón. No va a haber amargura, porque cuando uno está en la plena voluntad de Dios, sea en el desierto, sea en la cima, sea en el valle, sea en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres, en cualquier pueblo, ciudad, nación, barrio, pero ahí donde tú te encuentras ahora, estás donde Dios te quiere, en el tiempo que Dios te quiere, tú vas a ser una mujer plena. Porque puedes estar en otro lugar, con quietud aparente, con todo material a tu alrededor. Pero si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios que Dios tiene para ti, tú vas a ser una persona con amargura en tu corazón. Porque el propósito revela, cuando una persona camina en el propósito de Dios, a ti se te revela un gozo maravilloso. Vio cuando usted, por ejemplo, no sé, usted tiene un día malo, porque hay días malos y hay días buenos. Pablo lo dijo, hay días malos y hay días buenos. Usted tuvo un día malo, no le salió las cosas como quisieron, se levantó media con el pie izquierdo, vio, media rara, media molesta, todo te molesta, no quieres que nadie te hable, pero, pero tú ese día le hablaste a alguien del Señor, y yo te aseguro que el gozo que tú vas a sentir después que le hablaste a esa persona, que diste ese abrazo, después que tú fuiste de bendición, yo te aseguro que el gozo que tú vas a sentir no lo vas a poder explicar. ¿Cuántas dicen amén, pastora? Porque yo sé que es así. Si nunca lo experimentaste, hazlo. Sé de bendición. Ese día malo, ese día que todo te sale para atrás, que no puedes ver nada, respuesta, nada. Ese día, sé de bendición. Y va a venir un gozo sobrenatural a tu espíritu que no lo vas a poder explicar. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué pasa eso? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, no hay tiempo para andar amargada, mi amada, no hay tiempo para estar triste, porque te envuelve el gozo. Por eso cuando los 70 fueron a las casas, ¿usted cree que en las casas les decían, ay, vinieron los apóstoles, vamos a tomar mate con roca de Pascua, con rosca de Pascua? ¿Usted piensa que los recibían así? Hay gente que ni les abrió la puerta, hay gente que les dijo de todo, pero ellos dijeron, lo primero que dijeron, que volvieron con gozo. Es decir, que ellos no se acordaron del cansancio, de lo que tuvieron que caminar, del rechazo que tuvieron que recibir gratuitamente, porque Dios los mandaba. Jesucristo los estaba mandando a predicar en su nombre y volvieron con gozo. Ese día fue glorioso para ellos. Entonces, cuando uno está en la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, no tu plan, no mi plan, no el plan de la gente, no el plan de tu casa, de tu familia, porque tú tienes que tener cuidado. Hay padres y hay madres que quieren imponer el plan de ellos en tu vida. Dios tiene un plan perfecto para ti. Pastora, pero yo no sé cuál es mi plan. Bueno,
Doble rodillas, mi amada. Busque el rostro del Señor y Él le va a revelar su plan. Es ahí en el secreto donde Dios te revela lo oculto, lo que tú no sabes. Y cuando se te revela, tú ya tienes una meta, tú tienes un arco donde tirar la flecha. Si tú puedes tener la flecha en la espalda, y si no tienes enemigos, si no tienes un arco, ¿dónde la vas a lanzar? Un guerrero necesita un enemigo, un guerrero necesita una guerra que pelear. Pero si tú no tienes nada, vives el día a día como la gente que no tiene al Señor, día a día de me levanto, voy, vengo, todo así plano, sin nada en el medio. De hecho, problemas, situaciones, complicaciones, y nunca un momento para alabar a Dios, para adorar a Dios, para llorar delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? La vida fue creada, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es decir, para que el río del cielo brote desde tu espíritu y corre y esa vida tú la puedas vivir, una vida maravillosa. ¿Sabes qué es una aventura verdaderamente estar con el Señor? Yo pienso en Josué, que él estuvo en el desierto, pero de repente se le termina la etapa del desierto y le dice el Señor, bueno, ahora colócale fecha a tu milagro. Y Josué ahí dice que levantó fuerza, agarró a su mujer, sus hijos, dijo, en 3 días tomo la tierra, porque tenía una meta. Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un propósito, un horizonte, viene una fuerza impetuosa que te levanta, que no te da tiempo para pequeñeces, no te da tiempo para andar preocupándote de lo que dijo la de al lado, de que el que te miró, es que no existe, no existe, porque estás tan enfocado. Es como un caballo de carrera. Vio que le ponen le tapan los ojitos de costado. ¿Por qué le tapan los ojitos de costado a los caballitos? Para que él no se desenfoque, para que su mirada esté puesta en la meta, ahí. Entonces él corre, 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 corre hasta que llega a esa meta. Entonces así somos. Cuando una persona no se te reveló propósito, no se te reveló el plan divino, mi amada, no vas a estar en plenitud, porque tú fuiste creada para algo. Fuiste creada con dones, con habilidades únicas que solamente tú tienes para desarrollar ese plan perfecto de Dios para que seas de bendición. La primera instrucción que viene de parte del Señor esta mañana para tu vida, si no tienes el propósito revelado, busca el rostro del Señor. Te va a transformar la vida. Cuando se te revela el propósito divino, cuando se te revela para qué tú estás aquí, ahora, para qué Dios te tiene con vida, cuando se te revela, mi amada, se te acaba la tristeza, se te acaba, mi amada, la depresión, se te acaba, porque tú eres levantada para un propósito, eres levantada para una situación particular. Segunda cosa que hizo Pedro, él no se ató a lo seguro. Él no dijo, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi pyme, mira la cantidad de peces que tengo en la barca. Él no se ató a lo seguro. Él dijo, Señor, yo no veo nada, yo no entiendo un montón de cosas, pero lo que sí sé, que yo te creo. Entonces usted suelte lo que es seguro, suelte lo que es seguro, porque sabe que ese es otro Dios. Lo que te da seguridad, esa persona, ese trabajo, no digo que renuncie al trabajo, no lo malinterprete. Estoy diciendo que somos mujeres de fe. Somos mujeres que caminan en la palabra, que caminan en el mar, literalmente no estoy hablando de caminar en un lago, sino que uno camina sobre una palabra dada por Dios para tu vida. Entonces, usted no ponga la confianza en la barca llena de peces, ponga la confianza en aquel que hizo el milagro, en Jesucristo. Pero dijo, ¿de qué me sirve la barca llena de peces si no lo tengo a Él? Yo quiero tenerlo a Él, porque donde yo vaya, Él me puede multiplicar los peces. Entonces su confianza que nunca esté en nada de la tierra, en alguien, en algo, que nunca esté tu confianza ahí, que la confianza sea en Cristo, porque en Cristo no va a haber ningún tipo de sorpresa que te dañe, que te hiera. En Él, en la fuente de vida, va a fluir siempre bendición, poder, amor, misericordia, esperanza. En Él está todo, mi amada. Así que en el nombre de Jesús, si tú quieres verdaderamente tener esa plenitud, camina en el propósito. No le tengas miedo a los procesos, no le tengas temor a los procesos, no huyas del proceso,
porque Dios donde tú vayas te va a encontrar. Acuérdate de Jonás, que se quiso escapar del proceso de que él trabajara un corazón de clemencia. Él no tenía clemencia por esa gente y Dios lo tuvo que llevar a un lugar para trabajar su corazón. ¿Y él qué hizo? Se escapó. Él no quiso. Ahí tienes un ejemplo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo fue a buscar. Lo fue a buscar hasta dónde hasta que lo encontró y lo tuvo que tragar un pelo, el pelo tuvo que vomitar. Porque cuando tú no estás en el propósito de Dios, cuando tú no estás en el plan divino de Dios, la gente te va a vomitar, porque tú no vas a estar brillando, tú no vas a estar iluminando, como decía el pastor, levántate y resplandece. Entonces te va a vomitar la tierra, te va a vomitar, porque no vas a estar haciendo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces no seamos como Jonás, seamos como Pedro, con sus cosas, con su carácter, con todo lo que él traía. Pero él tuvo algo que al Señor le tocó el corazón. Él lo dejó todo. Él no preguntó, él no dijo, pero ¿qué pasa si no están así? Él creyó. Él confió en Jesucristo. Y esa confianza, esa fe provocó que él fuera un pescador de hombres, que se le revelara su propósito. Y de ahí usted lea la escritura, mi amada, primera de Pedro, segunda de Pedro, lea Hechos, vea a ese Pedro renovado, lea a ese Pedro transformado, a ese Pedro que verdaderamente conoció, palpó, dice, palpé al verbo, palpé al Cristo de la gloria. Así que en el nombre de Jesús en esta mañana, mi amada, es un día para reflexionar. Si verdaderamente tú estás en el centro de su voluntad, si tú estás en el centro de su voluntad, independiente de barrio, ciudad, casa, condición, pero tú estás ahí y tú sabes que Dios te quiere ahí, prepárate, mi amada, porque algo glorioso se avecina para estos días. Un cumplimiento glorioso, porque ya estás ahí. Cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, lo bueno y lo malo, tú sabes que lo bueno y lo malo es para bendición, es para provecho, es para añadir algo a tu vida. Así que levanta tus manos un minuto. Yo voy a orar por tu vida, Señor. Yo te pido que todas aquellas mujeres que están escuchando este audio, que no se les reveló todavía propósito, no se les reveló plan divino. Te pido en el nombre de Jesús que estos días tú les puedas mostrar hacia dónde deben caminar, qué es lo que tienen que dejar, hacia dónde tienen que ir. Muéstrale la brújula divina, que la brújula divina sea la que guíe sus pasos hacia ese perfecto puerto, Señor, donde van a vivir plenitud. Van a vivir gozo, van a vivir bendición. Y las que ya están en el centro de tu voluntad, te pido que en el proceso te adoren, en el proceso te alaben, en el proceso reciban misterios, revelaciones de tu palabra, en el proceso, Señor. Y las que están viviendo en plenitud, dales el doble, Señor, que nada las desenfoque, que nada las saque de ese plan divino, que el enemigo cuando quiera venir a engañar, cuando quiera venir a mentir, ellas estén con el oído activado a tu voz, Señor, que ellas estén con el oído activado, con la vista profética activada para identificar el dardo del enemigo. Yo envío la palabra en el nombre de Jesús declarando que será un año de plenitud, porque van a estar caminando en la perfecta voluntad del Rey, en la perfecta voluntad de Dios. Lo declaro sobre tu vida, porque cuando una mujer hace la voluntad de Dios, todo a su alrededor se pone en orden. Todo a su alrededor se pone en armonía, todo a su alrededor comienza a funcionar. Hay cosas que no vas a tener ni que orarlas porque con tu obediencia se van a acomodar. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, recíbelo, mi amada, porque es para ti. Amén y amén.